estudiando la palabra, hasta que un día Dios puso en nuestro corazón este ministerio con ese pensamiento de que yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces abrimos esta iglesia hace 5 años, este pequeño ministerio, y gracias a Dios estamos trabajando. Tenemos 3 tipos de reuniones. El día martes tenemos reuniones de oración. El día sábado, los sábados tenemos la academia, estudiamos diferentes temas de la Biblia, de la teología sistemática, porque estamos basados en la teología reformada, obviamente. Estamos estudiando en este momento, el día de ayer estábamos estudiando neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y justo ahora voy a predicar una parte en base a eso, ¿no? Y pues es decir, los domingos tenemos nuestras reuniones de culto dominical, ¿sí? Somos una iglesia pequeña, siempre tardamos en llegar, todavía faltan llegar muchas personas, pero así alguna vez me dicen, no, en Bolivia es hora boliviana, no, yo creo que es hora mundial, ¿no? La puntualidad tiene que ser atributos de todos, así, ¿no? Pero somos así y bueno, pues estamos en un proceso de transformación siempre, ¿no? Con el Señor. Ese es nuestro estado. Cuando nacemos de nuevo, cambiamos de posición, de criaturas nos volvemos hijos de Dios. Ese cambio es instantáneo, hermoso. Dios nos coloca en la misma posición que su Hijo Jesucristo, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, imagínense, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es la posición que nos ha dado, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, no porque nosotros queramos, su voluntad se ha manifestado en nosotros. Por tanto, hemos nacido de nuevo, pero todavía estamos en un proceso de transformación de estado cada día, ese proceso que llamamos santificación, y donde el Espíritu Santo es el actor central de aquello. Entonces estamos en ese proceso de transformación para el propósito de Dios, que es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para vernos igual que Él. No con la misma barbita, quién sabe, no sabemos si nuestro Señor tenía barbita, no sé, pero moralmente, espiritualmente como Él, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito, ese es nuestro crecimiento, y en la iglesia tenemos una doble E que es fundamental: el evangelismo, transmitir el evangelio donde podamos, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, donde podamos transmitir, y la edificación, para aquellos que ya han nacido de nuevo, tienen que ir creciendo, edificándose en el cuerpo de Cristo, del cual somos parte como iglesia, ¿no? Como esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo. Entonces, ese es un poco el propósito, ¿no? No somos una iglesia que pregona muchas actividades, porque no somos un club de leones, no somos club rotario, somos una iglesia que trata de honrar y adorar al Señor desde la perspectiva no solo de la ortodoxia, la teoría perfecta, la teoría correcta, la verdad, sino de la ortopraxis, la práctica y el testimonio que debemos intentar dar en nuestra vida, y la obediencia. La trilogía de la triple O le llamamos, ¿no? Ortodoxia, ortopraxis y obediencia. Ese es nuestro principio de acuerdo a la Biblia. Siempre la Biblia va a ser nuestra fuente, ¿no? Y nuestras predicaciones son de tipo expositivo, es decir, sacamos el tema de la Biblia y lo desmenuzamos tratando de interpretarlo para luego aplicarlo a nuestras vidas. Ese es un poco el resumen de lo que tenemos, ¿no? Y gracias a Dios porque ustedes han podido visitarnos, y esperamos siempre que Dios nos ilumine esta mañana. Así que vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y darle todo el privilegio y la prioridad siempre a Él. Amado Padre, gracias porque tú hoy día nos has dado un nuevo día más de vida, y todavía algo mejor: escuchar tu palabra, discernir sobre lo que tú tienes en tu Santa Escritura, Padre amado. Gracias por permitirnos transmitir ese mensaje, ese evangelio que tú has mandado, tu logos, tu pensamiento lo has mandado a través de tu Hijo, la palabra viva
el Señor Jesucristo y también a través de tu palabra escrita, la Santa Escritura. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Pido siempre bendición para todas las personas que participan en nuestro ministerio, para los que no han podido llegar, espero que lleguen en cualquier momento, y permitirnos siempre, no a través de tu Espíritu Santo, que no nos alejemos de ti, porque tú eres el Logos, la razón de vida, el Alfa y el Omega para nuestras vidas. Gracias, Padre, te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, hoy día voy a compartir este tema que dice caminar con Dios, ¿no? Entonces, y estaba leyendo el libro de Génesis y en el capítulo 5, ¿no?, encontré este versículo donde dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Está hablando de uno de los hijos de Enoc que se llama que se llama Enoc, ¿ya? Bien, nuestra prédica un poquito va siempre con esta lógica. Entonces, primero que nada, en el contenido, ¿sí? Andar con Dios, caminar con Dios. Dividimos, bueno, esa es la presentación, dividimos nuestra prédica en tres partecitas, ¿no? Un contexto, ¿no?, un cuerpo y una conclusión. Para que tengamos claro un poco qué es lo que vamos a hacer, el contexto es todo lo que rodea, ¿no?, lo que va a rodear, en este caso, a la porción escritural, que es Génesis 5:24, y vamos a tratar de situar, ¿no?, dentro del entorno qué significa toda esta temática que vamos a hablar, que es de caminar con Dios. El cuerpo ya es el desarrollo y la conclusión ya son los términos con los que nos iremos a nuestra casa, a nuestra reflexión, y a ver cómo lo aplicamos en la semana. Normalmente alguna vez habíamos adquirido una costumbre, ojalá no se disuelva, los versículos que dan el pie a cada prédica, aprendernos y reflexionarlos en la semana, ¿no?, qué quieren decir, ¿no? En este caso, Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el contexto, ¿ya? Vamos a entrar al contexto un poquito para ver, ¿no? ¿Sí? Y aquí quiero empezar en el contexto para que vayamos situándonos en el tema. En la gráfica que les pongo aquí en la diapositiva, miren, este es un caminar que empezamos, vamos, ¿dónde? Hacia Cristo. Yo creo que nuestro caminar en la vida es ir hacia Cristo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer El progreso del peregrino de John Bunyan, ¿no? Ese libro muy hermoso, que es el peregrinar cristiano de un hombre, de un creyente llamado cristiano, que va caminando hacia el cielo, ¿no? Y en todo el camino se va encontrando con diferentes pruebas, personajes que le van mostrando a Cristo en realidad. En uno de los pasajes relata cómo el hombre está subiendo con una carga pesada en su espalda y va subiendo algo, y medio que ya no puede, y le aparece alguien que le ayuda y le quita la carga. Pues nuestro Señor es así, ¿no? Por eso nos dice en Mateo 11, 28, 30, que nos dice: venid, amigos, que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y traer paz para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera de carga, ¿no? Él pues está siempre pendiente de nosotros para que esa carga pues sea levantada de alguna manera, y caminar en esta vida que no va a ser fácil, está lleno de pruebas, ¿no? ¿Sí? Y el enemigo siempre está atacando, ¿no? ¿Sí? Y el enemigo no es un personaje con cuernos, nada, es como dice la Biblia, él se presenta como ángel de luz, ¿no? Estoy leyendo la biografía de R.C. Sproul, un gran teólogo del siglo XXI y ya fallecido, del cual he aprendido mucho
realmente, el doctor Sproul, y él relata en una parte de sus libros un dicho de otro teólogo que es Packer, ¿no? También muy conocido, y él dice, si yo fuera el diablo, dice, si yo fuera el diablo, comentarios por favor aparte, ¿no? Si yo fuera el diablo, dice, ¿no? Mi primer objetivo sería que la gente no profundice en la Biblia. Y es eso, ¿no? Al diablo no le interesa si tú ganas plata, si tú te enfermas, no le interesa. Lo que le interesa es que te alejes de la fe, que vayas de la fe, que no leas la palabra, que no leas muchas cosas, que no ores todo. Se pone feliz. Y te va a poner charlas motivacionales por todo lado para que parezca que tú estás andando lindo, que tú vas a andar bien, ¿no? Sí, te va a mostrar eso, ¿no? La primera charla motivacional yo creo que se ha dado en el jardín del Edén, cuando el diablo se acercó en forma de serpiente a quien, a Eva, y le dijo, ¿cómo que Dios ha dicho? No moriréis, seréis igual que Dios, ¿no? De tremenda charla motivacional para Eva, ¿no? Voy a ser igual que Dios. Y pues nosotros también recibimos eso del mundo, muchas charlas motivacionales, y a veces negamos el escudriñar la palabra de Dios porque nos confronta, ¿no? La palabra de Dios nos confronta, siempre nos confronta. Es confrontativa en todos sus términos, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Nos hace ver como un espejo, ¿no? Un espejo donde nosotros debemos buscar como cristianos siempre el arrepentimiento y la corrección y la imagen de Cristo, que es nuestro paradigma, nuestro modelo al cual nosotros debemos apuntar. Bien, entonces en el contexto, yo diría, voy a leer una historia que me ha encantado, me ha gustado, es una historia real, para que ustedes se vayan situando. La pregunta es, ¿qué destino tendremos al caminar con Dios? Enoc, ¿qué habría pensado, ¿no? De caminar con Dios? ¿Dónde ir? No sé, pero lo ha hecho de una manera u otra, ¿no? Y voy a leer esta historia. Dice, un matrimonio de misioneros, ya mayores, ya viejitos, más allá de la tercera edad creo, regresaba a su casa luego de dedicar su vida a la misión en África. Ellos trabajaron en África. Viajaban en el mismo transatlántico que el presidente Roosevelt, ¿no? De Estados Unidos, hace muchos años, que regresaba de un safari, imagínense. La pareja contempló asombrada la parafernalia, la fanfarria con que recibían al presidente y su séquito. Cuando el barco atracó en la dársena de Nueva York, lo esperaba una banda para saludarlo al presidente. El intendente para darle la bienvenida, y los periódicos anunciaban su regreso del presidente. Por otro lado, la pareja de misioneros se deslizó sigilosamente del barco y encontró un modesto apartamento donde alojarse. No tenían pensión, su salud era endeble, estaban desanimados y llenos de temor. En especial el esposo no se reponía a la idea de semejante bienvenida para el presidente, mientras ellos en décadas de servicio habían pasado su vida sin pena y sin gloria. Y dijo el esposo, Dios no nos trata con justicia. Mira lo que tenemos que pasar por caminar con Dios y seguir a Cristo, comentó amargamente con su esposa. Y la esposa le dijo, ¿por qué no oras en cuanto a eso? Le aconsejó él. Poco tiempo después, la mujer notó un cambio en la conducta de su marido. ¿Qué pasó?, le dijo, quiso saber. Y el esposo le respondió, el Señor me puso una mano sobre el hombro y me dijo, todavía no has llegado a casa. ¿No? Miren, amados hermanos, ¿no? En esta vida somos peregrinos. Si bien mi carnet de identidad dice que soy nacido en Oruro, yo he entendido desde que me he convertido que nosotros venimos de Dios y vamos a volver a Dios, ese es nuestro hogar. ¿No? No hay otro hogar más. Somos peregrinos en esta vida.
O sea que caminando con Dios, si nosotros vamos al tema que vamos a predicar hoy día, si caminamos con Dios, vamos hacia Cristo y vamos hacia nuestro hogar. Amén. ¿No deseas tú llegar a tu hogar? Cuando sales en la mañana y vas a tu trabajo y estás cansado y en la tarde quieres volver a tu hogar, salvo que muchos no lo quieran, ¿no? Sí, ¿no? Pero no deseas volver a tu hogar, estar con tu familia, estar con las personas que te aman. En nuestro caso, cuando nos vayamos, estar al lado del Señor. Que la muerte no sea algo que debas tener, sino que sea una esperanza donde se va a abrir una puerta que aunque no sepas qué hay detrás, sepas que el Señor está con sus brazos esperándote y diciéndote, aquí estoy. A ver, eso es lo más maravilloso que nos puede pasar en esta vida, ¿no? Y el gran problema que nosotros tenemos no es cómo vamos a morir, sino cómo vamos a vivir para llegar a ese día, ¿no? Entonces, de aquí sacamos un mensaje de inicio que es caminar con Dios nos lleva a Cristo y hacia nuestro hogar, ¿no? Así lo entendió este misionero que tal vez, ¿no? Tal vez en su momento estaba desanimado, decir, ay, que Dios es injusto, mirar a todos, a todo, a mí no me da nada, etc. Eso es falso. Tenemos una gran bendición con el Señor. Bien, vamos a entrar un poquito ahora al cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo quiero aprovechar, ¿no?, de organizar este mensaje en base a las tres personas más grandiosas que son las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, la Biblia siempre nos habla que de Dios es uno, ¿no? Pero es uno que subsiste en tres personas, ¿no?, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso no es ninguna contradicción, como podrían decirnos muchas religiones, ¿no? Entonces nos dicen, oh no, ustedes creen en tres dioses. No, no son tres dioses, Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, pero en personas son tres, ¿no?, pero que subsisten en uno, ¿no? Eso nos dice la doctrina de la Trinidad, que no vamos a profundizar. Simplemente alguien me dijo una vez, la persona, el nombre de Trinidad no aparece en la Biblia. Es cierto, no aparece, ¿no? Pero si leemos desde el Antiguo al Nuevo Testamento, por todas partes está manifestado la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una unidad. Por eso en la Gran Comisión, en Mateo 28, el Señor Jesucristo dice, ¿no?, nos da la comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre, no dicen los nombres, dice en el nombre, en un solo nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Utiliza la proporción copulativa y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas pruebas de la Trinidad, aunque no aparezca el nombre de Trinidad. A esa persona alguna vez le dije, sí, no, la Trinidad no aparece el nombre, es cierto, pero hay la manifestación, la revelación en toda la Biblia. Así como ¿tú crees en la soberanía de Dios? Le dije, ¿crees que Dios es soberano? Sí, como cristiano creo que es. Busca ver el nombre de soberanía en la Biblia, pero no hay, pero Dios es soberano, ¿eh? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que inferir después de interpretar, ¿no? La gran dicotomía, la gran parte, digamos, dual de nosotros para leer la Biblia, es importante que primero hagamos la interpretación y en base a la interpretación, la inferencia o aplicación a nuestra vida. Si no hay tal cosa, queda como que cojo, ¿no? Sí, interpretamos, pero no inferimos, ¿no? O inferimos sin interpretar y ahí metemos la pata, ¿no? Creamos doctrina a partir de un versículo y ahí es donde cometemos errores terribles en la interpretación de muchos versículos y la aplicación obviamente falla, ¿no? Entonces voy a aprovechar eso, ¿no? Caminar con Dios, ¿no?, es
desde un punto de vista del Padre, es ir al Padre. Segundo, es seguir al Hijo. Y tercero, es andar en el Espíritu. Ahí tenemos a las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, ilustremos un poco estas tres partes, ¿no? Primero, ir al Padre, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la vida de Enoc, el versículo que nos ha llevado a esta prédica, ¿no? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó a Dios. Vamos a ver el origen de Enoc, ¿no? Si abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 18, por favor, y el versículo 22 más, si alguien me lo puede leer, ¿no? Génesis capítulo 5, versículo 18 y el 22 más. Por favor, si alguien lo tiene. Génesis 5, 18 y 22. Sí, Génesis capítulo 5, versículo 18 y 22. ¿Quién lo tiene? Sí. Adelante, por favor. El 18 dice, Sí. vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. El 22, y Dice. caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Qué maravilla. A ver, vamos a analizar un poquito. A este capítulo 5 de Génesis se le ha llamado el son de las campanas de la muerte. ¿Por qué se le ha llamado así? Porque habla de un personaje y dice, y murió. Habla de otro personaje, y murió. Y murió a tantos años. Todo es que murió. Cuando llega donde Enoc, ya no dice, y murió. Dice, fue llevado. Este hombre no murió, fue llevado. A ver, vamos a ver el trasfondo, ¿no? Esta frase, y murió, se repite muchas veces. Este capítulo registra el linaje, ¿no?, del Mesías, desde Adán hasta el hijo de Noé, Sem. El hijo de Noé, Sem. Es el linaje, ¿no?, porque los judíos vienen de Sem, ¿no?, justamente, ¿no es verdad? Por eso les dicen semitas, ¿no? Y Adán fue creado a semejanza de Dios. Y Set nació a semejanza de Adán. Es decir, en primera instancia Adán Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Sabemos toda la historia ya de Caín y Abel, ¿no? Después se les dio otro hijo cuando cuando Abel murió, perdón, ¿no? Y Caín fue llevado a otros confines a hacer su vida, ¿no?, aunque protegido por Dios, ¿no? Y el linaje fue creciendo porque vinieron muchos hijos, eso nos relata justamente el libro de Génesis, porque Dios dio un mandamiento desde el inicio que debía poblarse la tierra. Cuando Adán pecó, no murió ese instante, empezó a morir físicamente, aunque espiritualmente ya murió porque se separó de Dios. Y Adán vivió 900 y tantos años, imagínense. Y obviamente en todo ese tiempo tuvo muchos hijos. Uno de sus hijos fue este señor Yared, ¿no?, que vivió 172 años. Él engendró a Enoc, ¿no?, y Enoc fue el padre de Matusalén, que según la historia es el hombre que más años ha vivido en la tierra, ¿no? 980 años parece ser, ¿no? Hoy no llegamos ni, ojalá llegamos a los 70, ¿no? Sí, bueno, así es. Pero en esa época Dios tenía un plan perfecto de que la humanidad tenía que ser poblada, ¿sí? Entonces Adán fue creado a semejanza de Dios, Set nació a semejanza de Adán, y entre los dos aconteció la caída, ¿no?, cuando Adán pecó y la imagen de Dios en el hombre fue desfigurada por el pecado. Entonces, fue eso lo que pasó. ¿Y qué pasó con este hombre Enoc, ¿no?, que vivió, ¿cuántos años? 300 años, ¿no? En ese tiempo este hombre, de alguna forma, ¿sí?, en su corazón y en su vida, demostró, ¿no?, una adoración, una entrega hacia Dios. Seguramente en el transcurso de su vida Dios le hizo una promesa de que lo iba a llevar, seguramente, ¿no?
Dice que la vida de Enoc agradó a Dios. Agradó, gratificó a Dios. Y el propósito de nosotros, hermanos, en esta vida es gratificar a Dios. Amén. Vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Alguien me preguntó un día, ¿cuál es el propósito del cristiano? Vivir para la gloria de Dios. Agradar a Dios. Que Dios vea en nosotros, que diga, ¿no? Como lo vio a su Hijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que sea capaz, ¿no? Que seamos capaces de agradar a nuestro Dios amado, ¿no? Entonces, Enoc caminó con Dios prácticamente los 300 años. ¿Y qué quiere decir caminó? La palabra caminó en el hebreo es una palabra que se llama halak, ¿no? El significado central de esta palabra es avanzar, es crecer y sobre todo vivir. Vivir, tener una vida, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra vivir, la palabra andar, es una palabra griega que se llama peripateo, que quiere decir andar alrededor, dar vueltas, estar enfrascado en algo. Y así tenemos que vivir, enfrascados en Dios, dar vueltas alrededor de Dios. Enoc caminó de esa forma, ¿no? Caminó. ¿Y qué hizo Dios, ¿no? Ante este camino, ¿no? que vio en Enoc? Seguramente le agradó a Dios, se lo llevó. Se lo llevó. No permitió que este hombre muera. En la Biblia hay otro relato de otro profeta también que agradó a Dios. ¿Quién fue? Elías. Elías también fue llevado sin morir a la presencia del Señor. ¿Eh? ¿Cuánto no nos gustaría irnos a la presencia del Señor sin morir, no? ¿Sí? ¿No? Dígame a quién no le gustaría, ¿no? Tal vez no va a ser posible. Dios en su voluntad, ¿qué cosas tendrá todavía para nosotros? ¿No? Un día seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Y cuando seamos arrebatados, probablemente muchos no lleguemos a la muerte. O si lleguemos, ¿no? Igual nos sacará de la tumba y nos llevará a su presencia. ¿No es verdad? O sea que de una u otra forma, cuando caminamos con Dios, vamos a llegar a su presencia. Vamos a ser parte de su amor, pero aquí la condición, si queremos decirlo así, es caminar con el Señor. ¿Cierto? En la Biblia hay algunos otros nombres que se mencionan. Por ejemplo, Noé también fue un hombre que caminó con Dios, ¿no? Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Vale? Y Noé también, ¿no? Tuvo una gran tarea, ¿no? Que es la de construir el arca y prácticamente salvar a la humanidad, ¿no? De toda la hecatombe en la que estábamos viviendo, y que en un momento Dios dijo, se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Porque vio tanta maldad en la humanidad. También vemos en la Biblia, ¿no? A Abraham. Abraham, si leemos Génesis 17:1, dice, era Abraham, todavía sin H, Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿No ve? Permanentemente Dios nos está llamando a caminar con Él. A todos, a la edad que quieras, ¿no? A mí me llamó ya de mayor. A veces digo, ¿no? ¿Cuánto no me hubiera gustado conocer a Dios desde niño, ¿no? En la perspectiva que he ido conociendo. Pero no puedo ir contra los tiempos de Dios. Y mi vida en mi trabajo, en mi profesión, cuando no conocía a Dios, pues, aunque uno trata de ser buena gente, entre comillas, que no lo es en cierto foro, en la visión de Dios, ¿no? Siempre es errática, ¿no? Porque no encontramos la paz, ¿no? Un filósofo cristiano decía, puede ser que en algún momento el mundo resuelva los problemas de desigualdad, de economía, de muchas cosas.
Puede ser, con la tecnología y todo, ahora con la inteligencia artificial, puede ser. Pero lo que nunca va a resolver el hombre es el amor en el corazón. Eso no lo va a resolver ni la inteligencia artificial, ni ningún otro tema de tecnología, ni nada, ni ninguna ideología, sea de izquierda, de derecha, no, socialismo, liberalismo, no va a resolver ese tema. Ese tema, el único que puede resolverlo es Jesús. Amén. Y esa es la realidad. Por más que Donald Trump, Elon Musk nos digan que han invertido 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial para solucionar los problemas del mundo y aumentar la productividad de todo, no van a solucionar el problema del corazón, más bien lo van a ahondar, yo creo, porque con la inteligencia artificial en muchos años el hombre ya no va a hablar de Dios, va a hablar de otros dioses. La inteligencia artificial general, ¿no? De eso vamos a hablar. Eso va a ser nuestro Dios en nuestras vidas. Y el hombre va a dejar de pensar, va a dejar de reflexionar, va a dejar de meditar en la palabra de Dios. Aunque la Biblia nunca se va a perder por más inteligencia artificial que haya, eso lo sabemos con seguridad porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Nunca va a morir, amados hermanos. Bien, ese es el contexto de este hombre de Enoc. Quisiéramos parecernos a Enoc, ¿no? Ahora, fíjense, este hombre Enoc, ¿no? Ya sabemos de dónde ha venido, pero ahora, ¿dónde ha ido este hombre por su caminar con Dios? Hebreos 11:5, no sé si alguien me lo puede leer. Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Vamos a ver el destino de Enoc. Por favor, Oscar. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ah, qué tremendo. El libro de Hebreos, que muchos no saben todavía quién escribió, unos dicen Pablo, otros dicen otra persona, pero es un libro hermoso. Y en el capítulo 11 se llama La Galería de la Fe. Relata la historia o nombra a varios personajes de la Biblia que han mostrado fe en nuestro Señor. Por eso el capítulo 11 se llama La Galería de la Fe. Y en una de las partes dice esto, ¿no? Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe. La palabra fe, más que creer, es confianza. ¿No? Más que creer es confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. ¿No? En Dios. El objeto de la fe es Dios, es Cristo, bueno, en el Nuevo Testamento. ¿No? Por la fe Enoc fue traspuesto, por la confianza que tenía en Dios, fue traspuesto, fue transferido para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. O sea, su vida fue consagrada a Dios. ¿Sí? Y de haber agradado. La palabra agradado en el Nuevo Testamento quiere decir gratificar por entero. Gratificó por entero a Dios. Te hago una pregunta, amado hermano. ¿Crees que en tu vida personal, en la vida que estás viviendo como cristiano, gratificas a Dios? ¿O qué significa gratificar a Dios? Significa vivir en oración, significa adorarlo, significa leer su palabra, significa en otras partes ocuparse de los negocios y de las cosas de Dios. Eso se llama en la Biblia andar en el Espíritu. Entonces nosotros los seres humanos debemos andar en el Espíritu, ¿no? Como cristianos, para poder agradar al Señor. Enoc tuvo esa experiencia de que Dios lo trasladase vivo al cielo, ¿no? Así como sucedió con Elías. Yo creo, amados hermanos, que aunque Dios no nos lleve antes, y estamos seguros, no solamente creo, estoy seguro,
que si hemos nacido de nuevo, estamos asegurados en el reino eterno al lado de nuestro Padre. Eso se llama seguridad de salvación. La salvación no se pierde, como muchos teólogos a veces tratan de decir, ¿no? Vemos, ¿no? La salvación no se pierde, porque cuando nosotros nos salvamos, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Imagínense que yo un día sea desalvado, querría decir que el Espíritu Santo se salga de mi corazón, ¿no? Y eso no va a suceder. Podemos caer, los cristianos caemos, ¿no? Muchas cosas, pero siempre Dios nos rescata, nos retoma al camino de la fe. Enoc vivió una vida de gratificación y agrado a Dios, de acuerdo a su voluntad y al camino diseñado. Este hombre dio un testimonio total. ¿Y dónde fue su destino? Al cielo, a Dios, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar sobre el destino que nosotros vamos a tener. Como en el libro El progreso del peregrino, un día vamos a llegar al cielo, caminando en esta tierra. Y nuestra misión en esta tierra, amados hermanos, es agradar al Señor. Dios tiene preparado un destino asombroso, ¿no? Para nosotros. La Biblia en Apocalipsis 21-22, bueno, tenemos un previo que es el milenio, donde, según la Biblia, la iglesia que somos nosotros, que somos la esposa de Cristo, vamos a reinar en esta tierra junto con Él. Y vamos a ser herederos y coherederos en Cristo. ¿Pero de qué vamos a ser herederos? Del universo, amados hermanos. Eso nos está prometiendo el Señor. Pero ahora nosotros no amamos a Cristo por la herencia, ¿no? ¿Por qué no aman a Cristo si les hago la pregunta? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero y por lo que hizo en la cruz. Amén. Como dice el poema, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido, dice, ¿no? Solo me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Ahí está el amor. Cuando a veces estamos orando y nos recordamos la cruz de Cristo, a veces se nos vienen unas lágrimas, porque aunque no somos testigos oculares de aquello, nos imaginamos lo que nuestro Señor pudo haber sufrido, con su corona de espinas, con su cuerpo traspasado, con los clavos en sus manos y en sus pies, que los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver cuando resucitó Él. Y cuando nosotros vayamos al cielo, seguramente también lo vamos a ver, amados hermanos. Esa es la razón de nuestra vida. Si no hay cruz, no hay evangelio, no hay cristianismo, amados hermanos. La cruz es el soporte y la base del cristianismo y la resurrección, amados hermanos. En la cruz se han besado el amor y la justicia. Cuando alguien dice, Dios no es justo, pues Dios perdona a todos, te va, porque el otro día veía una historia del presidente Bukele, que en una entrevista en Argentina le decían, ¿usted es cristiano? Ah, sí, soy cristiano. Pero ¿por qué no perdona como Cristo perdonó a todos los que ha puesto presos, a todos los de las maras, a todas esos mafiosos, jóvenes mafiosos que han estado asolando a El Salvador durante muchos años? ¿Por qué no perdona a Cristo? ¿No? Y bueno, y la respuesta es obvia, ¿no? Dios nunca va a dejar sin castigo el pecado. Y cuando nosotros hemos pecado, no es que sí nos ha perdonado, pero no es que ha dicho, no se va a castigar eso. Dios hizo justicia y castigó el pecado. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Hizo justicia. La deuda se pagó, solamente que nosotros no la pagamos, la pagó Jesucristo. La deuda fue pagada, o sea que hubo justicia. Pero también hubo, ¿qué cosa? Amor. Por eso en la cruz se besan la justicia y el amor. Y si al señor Bukele le han dicho eso, Dios hace un perdón judicial a través de la obra de Cristo.
pero las obras que hagamos aquí en la tierra tienen consecuencias. Por ejemplo, si yo robo, mañana se me ocurre robar, y viene la policía y me agarra y me mete a la cárcel, ¿no? Yo me arrodillo, como cristiano, y le pido perdón al Señor, con seguridad que me va a perdonar, en base a la obra de Cristo. Pero no me va a sacar de la cárcel. ¿Sí o no? Tengo que pagar en consecuencia de lo que robé en la cárcel. Obviamente, después Dios me irá limpiando de acuerdo a mi arrepentimiento. 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiándonos de toda maldad. Eso es lo que hace nuestro Dios, amados hermanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es lo que va a suceder y tenemos un destino maravilloso al lado del Señor, ¿no? Por su obra misericordiosa, y que Él ha llevado toda la carga en la cruz. Bien, ya sabemos nuestro destino, ya sabemos dónde ha ido Enoc, porque ha caminado con el Señor, ha agradado en su camino al Señor. Ahora vayamos a la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Seguir al Hijo. Caminar con Dios, por un lado, es imitar a Enoc lo que haya hecho, ¿no? Es una reflexión de decir, ¿cómo habrá caminado Enoc? No tenemos en la historia relatos donde me digan, Enoc hacía oraciones, no sabemos, pero lo único que sabemos es que agradó al Señor. Y si agradó al Señor, pues Él siempre vivió para su gloria. ¿Vale? Bueno, ahora, nosotros, en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo caminamos con el Señor? Una de las formas de caminar con Dios es seguir a Cristo. Seguir a Cristo. ¿No es verdad? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Es la revelación de la palabra viva de Dios. Es aquella persona, ¿no? Aquel ser maravilloso, Dios, que se encarnó, ¿no? Y es totalmente hombre y totalmente Dios, y que Él, a través de su reencarnación, ha traído el pensamiento de Dios hacia nosotros. O sea, que si nosotros vemos a Cristo de alguna manera, ¿no? O lo seguimos a Él, vemos a Dios y seguimos a Dios. Ese es el principio básico que nosotros debemos ver. Bien, ¿qué significa seguir al Hijo? Seguir a Cristo. Lo he dividido en dos partes. Para seguir a Cristo, una de las primeras cosas que debemos hacer es separar el yo. Separarnos de nuestro yo. Y segundo, sostener las cruces. ¿Ya? Vamos a explicar un poquito eso. Vamos al primer punto. Separar el yo. Y quisiera antes que me lean este versículo, Lucas 9:23, por favor. Amado hermano Carlos, por favor. Así dice la palabra del Señor. Sí. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vean el contexto de este versículo, un poco cómo está planteado este versículo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, primera cosa, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Y lo segundo, ¿qué dice? Tome su cruz. Ahí están los dos puntos que vamos a desarrollar. Negarnos a nosotros mismos y tomar las cruces. ¿Ya? Tome su cruz. ¿No? Bien, primero, negarnos a nosotros mismos, separar el yo. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Primero, hacer morir nuestro yo. Hacer morir nuestro yo. Y vayamos a Gálatas 2:20. Vamos a ver la vida de Pablo y qué nos dice Pablo. Gálatas 2:20. ¿Sí? ¿Quién me lo puede leer? Sí, amén. Adelante, hermano. La palabra de Dios dice en Gálatas 2:20,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean esto. ¿Qué pasa aquí Pablo que está diciendo, no? Pablo es el apóstol de los gentiles, el que ha ido a predicar el evangelio a todo el mundo, básicamente, a todo el contexto de los pueblos que en esa época estaban alrededor de los judíos de Israel, todo, predicar el evangelio. Y una de las partes centrales de su prédica, ¿no?, lo sintetiza este versículo, dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ¿no? Hermanos, el que es cristiano hoy en día, primero tiene que entender la cruz, tiene que entender el mensaje de la cruz. Si no lo entiende, mejor que no digamos somos cristianos. De alguna forma, ¿no?, nosotros, y la Biblia lo dice, nos identificamos con la muerte, y al identificarnos con la muerte, nos identificamos con la resurrección de Jesucristo. Somos parte de él, ¿no? Pablo dice, bautizados, ¿no?, en un cuerpo juntos, identificados con la muerte de Cristo. Somos parte de esa muerte de Cristo. Y eso significa que nuestro yo ya deja, ¿no?, ya no soy el yo. Algunos teóricos dicen, ¿no?, que el mayor beneficio en cualquier sociedad es el yo para el yo, lo dicen los liberales. Si tú haces algo para ti, vas a lograr la máxima profundidad y vas a ser capaz de dar a los otros, ¿no?, el yo para el yo. El cristianismo lo dice. A ver, Cristo no vivió para sí, vivió para los demás, ¿no?, para la salvación de otros, de los pecadores, ¿no?, ni siquiera de los bonitos, entre comillas, porque no hay bonitos. La Biblia dice, no hay justo, no hay uno, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La doctrina de la depravación del hombre es tremenda, ¿no? El hombre, por más beneficio que reciba, por más bonos, por más lo que sea, nunca va a cambiar esa depravación si no es con Cristo. Leía la historia de un pueblo en el África, ¿no? Ese pueblo no tenía agua, no tenía comida, no tenía muchas cosas. Y la gente se dedicaba a robar, asesinatos, todo. Pues la gente, como razona, dice, ¿no? Ahorita yo ayudo con UNICEF, ellos me llaman y me dicen que los niños ayudamos, todo. Yo les hablo de Dios y me hacen hablar. Pero seguimos ayudando, digamos, ¿no?, a los niños. Entonces esta ONG, ¿qué es lo que hizo? Agarró, puso agua, puso luz, puso alimentación, escuelas, todo a esa población de África, ¿no? Evidentemente suplieron sus necesidades. Pero después la gente seguía matando, seguía robando, seguía haciendo cosas malas. Y es así la humanidad, ¿no? Porque aquí en este corazón, duro como piedra, estamos depravados, ¿sí? Y la única solución a ese corazón depravado, pues, es Cristo Jesús. El error que se cometió con este pueblo, no se les predicó el Evangelio, no se les predicó, pues, la misericordia de Dios, la cruz. Entonces, aquí llegamos a un punto central. El hombre por sí mismo nunca va a poder hacer nada. Yo puedo resolver mis problemas para mí, estar viendo muy egoístamente lo que a mí me toca, todo, dejando de lado a Dios, y algún rato mi vida va a periclitar, porque no lo tengo a Dios en mi corazón. Eso va a suceder, hermanos. Y lo digo con testimonio propio. Hoy en día yo creo que uno de los grandes enemigos del cristianismo es el egoísmo, el yo, ¿no?
Ay, pues yo, no, ¿cómo tú? El cristianismo tiene una razón y Cristo nos dice, no solo que amemos al prójimo, sino a nuestro enemigo, dice, ¿no? Y eso es lo que hizo Cristo. Amó a todos, amó a sus enemigos, sin dejar de lado la justicia. Y eso es lo tremendo para nosotros hoy en día, despojarnos de Dios. Pablo dice, ya no vivo yo. Quiero que entiendas una cosa. El vivir cristiano no es vivir tu vida con Cristo. Es que Cristo viva su vida en ti. Es muy diferente. Que Cristo venga su vida en ti. Como dice un autor cristiano, a veces en el mundo decimos, ¿no? Hay dos tipos de hombres, ¿no? Los de izquierda y los de derecha. Bueno, aquí en Bolivia, ¿es izquierda? ¿Eres de izquierda o eres de derecha? Tienes que identificar. Yo pienso que es una mala definición, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el mundo está dividido en dos, como dice ese autor cristiano. ¿Sí? Hay dos tipos de clases de hombres en el mundo. Uno, los que hacen su propia voluntad y los que hacen la voluntad de Dios. Son dos tipos de personas. Uno, los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen su propia voluntad. Te pregunto, amado hermano, que estás sentado aquí, ¿en qué lado te catalogas? ¿Al lado que haces la voluntad de Dios o al lado que haces tu propia voluntad? ¿Cuántas veces, ¿no? Nosotros por ahí nos volvemos, como dice Proverbios, sabios en nuestra propia opinión? ¿Sí? ¿Ah, no? Por favor, Dios, no te metas en esto. Yo ya sé cómo resolver este problema, porque yo ya lo he pasado varias veces. Y dejamos de lado la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Él quiere. Otro día vamos a predicar cómo es conocer la voluntad de Dios. Bueno, lo vamos a hacer. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, a despojarnos de nuestro Dios, a negarnos nosotros mismos, ¿no? Ya no soy yo, Pablo se ha negado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, dice, ¿no? Qué difícil, ¿no, hermanos? Yo lo veo cada día con nuestros hermanos, con todos los hermanos cristianos. Nos cuesta conmigo mismo, nos cuesta despojarnos de nuestro yo. Cuesta. Claro que cuesta. Todavía somos sabios en nuestros prejuicios, nuestras fortalezas mentales, como dice la misma palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo. Aquí tenemos fortalezas todavía, ¿no? Desde el pasado, que todavía nos están tratando de gobernar la mente. Hemos predicado una vez sobre el secuestro de mente, cómo el enemigo nos secuestra la mente y nos cuesta liberarnos de eso. Y la solución al secuestro de mente, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice la Biblia? Llevar cautivo nuestros pensamientos a Cristo. La solución es esa. ¿Sí? Filipenses 4:8, pensar en lo positivo, en lo noble, en lo honesto, cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad. Nos cuesta, amados hermanos, despojarnos de nuestro yo, ¿no? Renunciar, ¿no? A planificar las cosas con nuestros propios criterios y dejar que los criterios de Dios se vayan imponiendo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que Él tenga el control y la dirección de todo en nuestras vidas. Nos cuesta. Pero Cristo te dice, ¿no? ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Esa es la primera parte del versículo de Gálatas, nos ve, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo. Hacer eso. Segundo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Habla de una mudanza de uno mismo, de cambiar. Lo que vives ahora, muchos no nos hemos dado cuenta y todavía nos cuesta creer que somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas. Muchas veces me ha pasado en consejería con jóvenes. Sus mamás me dicen, mi hijo no se ama a sí mismo, no quiere, ¿cómo se llama? No se valora, son cuestiones, está por los suelos, que no sé qué. Pues vienen los chicos, porque empezamos a charlar, y me dijo, primera pregunta, ¿eres cristiano? Sí.
¿Crees que eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Crees que has nacido de nuevo? Sí, he nacido de nuevo. He hecho una oración. Bueno, muchas veces dice que hacen una oración y ya son nacidos de nuevo, pero todavía hay que explicar, ¿no? Bueno, si realmente estás convencido de que eres hijo de Dios, quiero que pienses en esto. Eres hijo de Dios. No eres cualquiera. Y el que te da valor a la vida es Dios, no eres tú, hijo de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? No es amarte a ti mismo, es amar a Dios. Y Él te da valor a tu vida. Cuando tú dices, amo a mis hijos, ¿no? ¿Cómo vas a amar a tus hijos si no conoces el amor, digamos, ¿no? Primero tienes que conocer el amor. Entonces primero tienes que conocer al amor. ¿Y el amor quién es? Es Dios. Primero amas a Dios y amas a tus hijos. Porque así conoces el amor verdadero, ¿no? Porque hay tipos de amor. Hay el amor filos, el amor eros, el amor ágape, que es el amor perfecto, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es entrega. Cuando tú amas con una entrega, como en un matrimonio, eres capaz de dar la vida por la persona que amas. Es así de simple. Y sin ninguna condición. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él no dio condiciones. Primero, a ver que me garanticen. Yo voy a ir a la tierra, me voy a reencarnar, a ver que me garanticen, ¿no? Bueno, voy a llegar a ver dónde, a qué hotel voy a llegar primero, a ver a dónde voy a estar, no sé. No. Nuestro Señor Jesucristo vino sin condiciones. Él se despojó. Se llama la doctrina de la kenosis. Se despojó de toda su categoría de rey, de Dios, del universo. Se despojó. No perdió la condición, la esencia de Dios, pero se despojó de todos sus privilegios, de todo, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir la misión, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuando tú naces de nuevo, pues hay una tarea súper importante. Ahí no termina la salvación, ahí comienza la salvación. Muchos dicen, ya he nacido de nuevo, ya, pues soy cristiano, ya, aquí ya soy salvo. Claro que eres salvo, desde un punto de vista, pero la salvación es un proceso que tiene que completarse, es un proceso seguro con Dios, ¿no? Primera etapa es la regeneración, la santificación y la glorificación. Tienes que llegar a la glorificación. Romanos lo llama la cadena de oro, hasta llegar a la glorificación. Entonces tienes que ir transformando tu vida, mudando tus cosas, ¿no? Cada día tienes que trabajar, ¿no? Esa es ya parte de tu responsabilidad, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Si yo era dormilón, y cuando he nacido de nuevo, he nacido de nuevo, ya listo, claro, ¿no? Sí, y al día siguiente ya no soy dormilón. No, pues sería maravilloso, ¿no? O ya no soy mentiroso, digamos, ¿no? Tengo que ir transformando eso poco a poco en mi condición de hijo de Dios. Y Dios va trabajando conmigo. Mudar, cambiar, la mudanza. Gálatas, por eso dice Pablo, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne es ser consciente de lo que vivimos ahora. Somos carne, pero vivimos en la fe del Hijo de Dios. No en la fe nuestra, en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces debemos cambiar, pues, hermano. Debemos cambiar cada día, ser diferentes, ¿no? Ser totalmente diferentes. Qué lindo es ver, yo conozco a muchos cristianos, perdón, muchas veces que los he conocido antes y los he conocido cuando ya se han convertido como cristianos, ¿no? Pero como decimos en quechua, los veo quiquinanta, igualito, ¿no? No hay transformación en sus vidas, los veo igualitos, con los mismos problemas y muchas cosas. Normalmente, según la lógica, porque la fe es razonable, pues debería suceder que una persona que ha nacido de nuevo, pues va a
haciendo un proceso de crecimiento, de maduración y va cambiando las cosas. Yo no veo la vida como subir una escalera donde Cristo está allá al final, ¿no? Subir una escalera, vas subiendo, creciendo, te resbalas, caes 3 peldaños, pero te vuelves a levantar, ¿no? Y vuelves a subir. Y en esta vida no vas a alcanzar a ser igual que Cristo. No vas a ser perfecto, pero tiendes a lo perfecto. Caminas a lo perfecto. ¿Vale? Y cada día tendrías que ser mejor, como yo les digo a mis alumnos en la maestría. Están empezando este curso, ¿no? Están empezando así, terminando, deberían ser diferentes, porque si no, no vale. ¿Vale? Vienes a la iglesia, ya estás asistiendo 3 meses, deberías hacer un poquito diferente. ¿Vale? Deberías haber mejorado. Si sigue siendo lo mismo, ahí está fallando. ¿Vale? Algo no está bien en nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, hay un proceso de transformación, lo que yo digo, de oruga nos tenemos que volver mariposas, ¿no? Algún momento, ¿no? Eso es lo que decimos. Separar nuestro yo nos cuesta. Mudar nuestras propias costumbres. Ah, no, yo siempre he hecho así. Yo soy así, pues no. ¿Me ves así? Así me tomas, listo, punto. No, amados hermanos. Como Enoch, debemos vivir una vida que agrada a Dios. Y para eso necesitamos cambiar. Necesitamos transformarnos, ¿no? Para seguir al Hijo, separarnos de Dios. Y la otra parte, ay, perdón, disculpe, me he adelantado, ¿no? Es sostener las cruces. Tome su cruz cada día y sígame. Este versículo muchas veces saca de contexto. Es que yo llevo mi cruz, pues. Todo lo que tengo que cargar, tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar no sé qué. Mi cruz estoy llevando. Pues se trata un poco de eso, amados hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Tome su cruz y sígame y venga tras mí, se refiere, yo creo que a 2 tipos de cruces. Una cruz interior. ¿Cuál es esa cruz interior que llevamos los cristianos? ¿No? Una cruz gratificante, yo diría, ¿no? Como hemos nacido de nuevo, llevamos al Espíritu Santo en nuestro interior, llevamos a Cristo. Hemos sido regenerados. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo, ¿no? ¿Sí? Nuestro pasado fue pisado, ¿no? Ahora que estás en Cristo, dice Pablo, nueva criatura eres, lo pasado pisado, ya no va, ¿sí? Eres nueva criatura. Entonces, como nueva criatura tienes una responsabilidad tremenda, ¿no? No es que Dios se elude tu responsabilidad. Esa cruz es interior, la tenemos que llevar. Y es gratificante ser nacido. Aunque tal vez, no creo que un nacido de nuevo se arrepienta de no haber nacido de nuevo. Generalmente cuando nacemos de nuevo nos viene un gozo interior, ¿no? No una felicidad, un gozo, porque la felicidad es transitoria. Hoy día me regalan un auto y a la media hora estoy feliz, a la media hora me rechocan y estoy triste. Pero el gozo interior que tenemos en el Señor, aunque estemos tirados en la cama, estamos felices, porque sabemos que Dios está con nosotros. Esa es la cruz interior. Y hay otra cruz exterior. ¿Cuál es esa cruz exterior? Identificarnos con el sacrificio de Cristo. Mucha gente cree, amados hermanos, ¿no?, que cuando se convierten al cristianismo sus problemas van a ser resueltos. Oh, ven a la iglesia, hermano. Nosotros no. Yo no predico de esa forma. Y tus problemas te van a resolver. No. Y hay una mala lógica respecto a eso. Inclusive en el mundo, en el evangelio de la prosperidad que llamamos, ¿no? Estás enfermo,
y pues te dicen, no, te vas a sanar. A mí me pasó eso, yo estaba enfermo y tenía una hermana cristiana del área carismática y ella con buena voluntad oraba por mí y ponía sus manos en mi cabeza y oraba por mi sanación. Obviamente yo le dejaba orar, pero mi pensamiento era otro. Yo no estaba con Dios porque me sane. Yo estaba con Dios porque llene mi corazón, porque yo tenía un vacío que no llenaba ni mi profesión, ni nada, ese vacío que no se llenaba con nada lo que les decía. Y solo Cristo fue capaz de llenar eso. Pero la persona oraba por mí, oraba. Pasaban 2 semanas, seguía orando y yo no mejoraba. Más bien, a veces estaba peor, ¿no? Con más crisis todavía, ¿no? Me decían, no tienes. Por ahí, ni siquiera por poco me dice, por ahí no eres mi hijo de Dios, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? ¿Se imaginan? No estamos por Dios, ¿no? Con Dios porque nos solucione nuestros problemas. Es más, Dios nos dice, Cristo nos dice que vamos a sufrir padecimiento, sufrimiento. Desde que yo me he vuelto cristiano, tengo más problemas que antes, les diré. Porque muchas veces, inclusive, desde que ya Dios me dijo que sea pastor en su momento, me llamó esto, pues a veces hasta tengo que pensar en problemas de otras personas. Y que, bueno, tengo que ayudar a resolver, ¿no? ¿Sí? Y son problemas que nos afectan también a nosotros, de alguna manera. ¿Sí? Porque nos ponemos en el afán de ayudar, de querer darle alguna solución, aconsejarle de forma generosa. Pero Cristo nos llamó a eso, ¿no? Ahora no quiere decir que somos masoquistas los cristianos, ¿no? No, eso es mentira, ¿no? En la vida cristiana hay un equilibrio, hay gozo, hay sufrimiento, hay todo, hay disfrute de las cosas, ¿no? Y así es, hermanos, ¿no? Entonces, vamos a llevar la cruz. La palabra dice, bienaventurados los que son perseguidos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Entonces, esa cruz exterior significa escoger deliberadamente una clase de vida que vamos a llevar. Separados un poquito del mundo, ¿no? No quiere decir que me voy a meter a una cueva, hermano. Al contrario, vivir en este mundo tratando de demostrar una conducta cristiana y reflejar al Señor Jesucristo a pesar de las circunstancias que se te pasen. Mire, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, jamás huyó de nada. Estuvo reunido con prostitutas, con los que cobraban impuestos, con gente, probablemente gente que robaba todo. ¿Por qué? Porque ahí tenía que predicar el Evangelio. Ahí tenía que mostrar su testimonio de vida. Y eso un poco nos toca a nosotros. Muchas veces como cristianos vamos a enfrentar oposición, abandono, soledad. Antes de ser cristiano le cuento siempre mi testimonio, yo era muy amiguero. Tenía amigos por todos lados. ¿No? ¿Sí? Por aquí amigos, sí. Cuando me convertí al cristianismo, por loco no me dicen loco, y casi ya nadie me visitaba. Es así, hermanos. Y tampoco significa alejamiento. En mi vida cristiana, antes de ser cristiano, yo tengo muchos ahijados. Creo que tengo 12 ahijados, soy padrino de matrimonio, imagínense. Y antes siempre me invitaban a sus cumpleaños, todo, y no. Compartíamos unos tragos, todo, ¿no? Desde que soy cristiano yo no tomo nada, tomé la decisión de alejarme del alcohol totalmente, ¿no? Y me invitan, como son mis ahijados padrinos, siempre, ¿no? Con el cariño. No les digo, no voy a asistir, voy, estoy presente. Aprovecho la oportunidad de hablar de Cristo y ya saben, ¿no? Y aunque me digan, sirvas esto, les digo que no, está mal de salud,
No. Mi salud está en el cielo, así que no, sí. Entonces, eso es lo importante, hermanos hermanos. ¿No ves? Intentar, no me he ocultado, no voy a poder ir, no quiero, no, sino que sea una oportunidad de dar testimonio del Señor Jesucristo. Ya me conocen, entonces ya saben, ¿no? Entonces, con mi Coca-Cola o con hasta una hora prudente, y hasta luego. Luego ellos siguen en su fiesta, en su cosa, y así es. Esa es la vida que nos toca vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amados hermanos. Estamos, pero no somos. Esa es la clave, ¿no ve? De todo. Finalmente, amado hermano, andar en el Espíritu. La tercera cosa que corresponde a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Caminar con Dios significa, ¿no? La Biblia nos dice, si alguien me lo puede leer, Gálatas 5:16. 5:1 y 5:16, por favor. El versículo 1 y el versículo 16. Quiero que me lo lean. Gálatas, capítulo 5, verso... Adelante, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya, el versículo 16 más, por favor. El 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Perfecto. Bien. Es una exhortación tremenda a la vida del cristiano. Hace rato les explicaba que cuando nosotros nacemos de nuevo cambiamos de posición. De criaturas nos volvemos hijos. Hay un cambio posicional, ¿no? Dios ya nos ve como sus hijos, nos adopta, dice la palabra, es un problema de filiación, ¿no? Somos afiliados a la familia de Cristo, ¿no? Algunos dicen, todos somos hijos de Dios, mentira, todos somos criaturas de Dios. Recién cuando nacemos de nuevo, ¿no? Nosotros nos convertimos en hijos de Dios y Dios nos pone dentro de su familia, nos adopta como sus hijos. Eso es un cambio posicional que le corresponde a Dios. Él es el que hace ese cambio posicional. Pero luego nos toca ese crecimiento, esa santificación que es gradual y es progresiva, cambio de estado le llamamos, y debemos ir trabajando en ello con nuestra responsabilidad y con la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos, ese caminar en santificación solo lo vamos a lograr andando en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es una pregunta que todo el mundo, ¿no? Y muchos cristianos tergiversan este concepto. Ya tenemos el Espíritu, ¿ya? ¿Para qué, no? Mentira. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu viene a morar en nosotros. Obvio, eso es correcto. Pero el Espíritu no nos maneja como un joystick, como un robot y nos dice, ya, ahora, ¿no? Tú tienes que ir caminando y Él te va a ir ayudando en las cosas que tú hagas para ir creciendo a la imagen de Cristo, que es el propósito final. Entonces tienes que andar en el Espíritu. ¿Cuántos cristianos no hay que probablemente han nacido de nuevo, pero no andan en el Espíritu? Y tienen una vida lleno de remordimiento, lleno. Pero si eres nacido de nuevo, ¿qué pasa? No sé qué. No andan en el Espíritu. Su vida es miserable. Le preguntas, ¿cómo estás, hermano? Sobreviviendo. ¿Cómo sobreviviendo? Así apenas, ¿sí? Así, con una carita de dame 500. Sobreviviendo, así. Miren, cuando empezamos a andar en el Espíritu, se lo digo con toda propiedad. Soy una persona que, como mi médico dice, ¿dónde está su combo? Me dice, pues si me duele todo, tengo un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero me aferro a Dios siempre. Y muchos me dicen, me ven sonriendo, me ven todos mis amigos, me dicen, pucha, ¿ves? Tú, igualito nomás, sí, ¿qué te pasa? No sé qué. No tienes nada, sanito, ¿no? Así me dicen, ¿no? Si supieran lo que uno tiene, ¿no? Pero
cuando vivimos a veces nos aferramos al Señor, a pesar, puedes tener tus bajones, tus caídas. Y si te vas aferrando al Señor en el Espíritu, andando en el Espíritu, ¿no? Vas a ver, tu vida va a ser mejor. A veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Es como si tuvieras un Cadillac eso y lo manejas de taxi. ¿Lo ven? Tienes un Cadillac y vas a trabajar de taxi, pues, porque no sabes el potencial que tiene el Cadillac, no sé. El potencial que tenemos en el corazón, que Dios nos da. Ahora la pregunta que muchos me harán es cómo andar en el Espíritu. Y aquí la Gálatas nos da la respuesta. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando me preguntan, pastor, ¿cómo ando en el Espíritu? Lo primero que les digo es la firmeza. ¿Qué quiere decir firmeza? Es que estés tieso ahí y que no te muevas, a pesar de todos los golpes, vientos que puedan venir. ¿Y cómo va a estar firme? Va a estar firme con la doctrina sana, con la doctrina del Evangelio. Así que tienes que prepararte. Y lo que siempre les digo a la iglesia, primero, yo sé que quieres hacer muchas cosas, actividades, desde mañana voy a cambiar, voy a hacer tal, voy a hacer ejercicio. Pero antes de preocuparte de lo que vas a hacer, primero preocúpate de lo que vas a hacer. Que cuando tú te digan quién eres, sepas responder quién eres. Primero, lo más importante para ser firme es saber quién eres. Y después vas a hacer muchas cosas, de acuerdo a lo que eres. No al revés. Lo que hagas no te va a llevar a lo que eres. Primero define quién eres. Ver tu interior, conocerte a ti mismo, ¿no? Y no te vas a conocer a ti mismo si primero no conoces a Dios. Eso te lo garantizo, ¿no? Yo siempre les digo a los de la iglesia y en mis cursos, a mis estudiantes de posgrado, de todo les digo, a ver, por favor, ¿quiénes tienen escrita su misión en esta vida? Nadie. Nadie. Yo saco mi billetera y siempre les digo, aquí está mi misión escrita. Se lo voy a mostrar. Ya les he dicho. Escrito. Cuando estoy en un dilema y no sé qué hacer, voy a mi misión cristiana, por supuesto, y veo, yo soy esta persona. Al saber quién soy, se me ilumina cómo debo actuar. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, ¿no? Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Primero, ser firmes en lo que somos. Si no, no vas a poder andar en el Espíritu. Si tú no sabes quién eres, difícilmente el Espíritu te va a controlar. Porque por ahí le dices al Espíritu, quieres que el Espíritu te controle y le dices, yo soy un socialista, pues esa es mi visión. No. Bueno, creo que el socialismo no condice un poco con el cristianismo, ¿no? Y de verdad se los digo. Nos dice una persona que ha sido socialista en sus épocas de joven, ¿no? Que era marxista para su, ¿no? ¿Sí? Enseñaba marxismo en la universidad, Dios lo libre. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Qué equivocado está. ¿Se dan cuenta? Firmes en la convicción, firmes en el Señor. Un autor, Brown, dice, ¿no? Hay que creer bien antes de poder caminar bien. Hay que creer bien antes de poder caminar bien. ¿No? ¿Sí? Primero siempre ser antes que hacer. Firmes. ¿No? Ese es el camino de la verdadera santidad. Tú no vas a poder lograr una verdadera santidad si no sabes quién eres. Firmes. Y para lograr esa firmeza, amado hermano, tienes que escudriñar las Escrituras, como dice la palabra.
escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar, si vamos a su origen y su interpretación, significa investigar, buscar, hurgar las Escrituras para sacarle el jugo y que se apropie de nosotros. En realidad, leer las Escrituras, yo leo las Escrituras, leo la Biblia. No se trata solo de leer, se trata de estudiar las Escrituras. Sí. Profundizar lo más necesario. Alguien me dirá, no puedo, no entiendo. Vas a ir entendiendo con la ayuda del Espíritu Santo. Tienes al autor en tu corazón, vas a ir entendiendo. Y tienes que ir combinando, leyendo otros libros que te ayuden a comprender, ¿no? Sí, la Escritura. No solamente la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar muchas palabras, bueno, tienes que ir a un diccionario. Pues. Vas a encontrar palabras en griego, en hebreo, bueno, tienes que ir a los libros adecuados, ¿no? Para que te ayuden a entender lo que realmente dice la Biblia. Y sin darte cuenta, como dice el chavo, sin querer queriendo, de pronto un día vas a ir comprendiendo muchas cosas y vas a decir, ay caramba, esto que no lo entendía había sido de esta manera. Y obviamente, si es posible acudir en la propia iglesia, la iglesia es una fuente de compartir conocimiento de Dios, ¿no? En la iglesia. Los que dicen, en mi casa nomás yo aprendo, no les creo, ¿no? Además Dios nos manda a congregarnos siempre. Así es la palabra. Por tanto, cuando tú estás firme, un poco que estás preparado a entregarte al Espíritu, ¿no? Digo pues, andar en el Espíritu. La palabra andar es peripateo, caminar alrededor, seguir, vivir lo que les he dicho hace un momento, vivir en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la única forma de vencer a los deseos de la carne, que nos dice Gálatas, idolatrías, envidias, egoísmo, todo, ¿no? Los deseos que tenemos en nuestro interior, que nos salen a veces a borbotones, por más cristianos que seamos, es andar en el Espíritu. La única forma en que vamos a poder vencer es algo como un milagro en nuestras vidas. Bien, en el mundo tienes la ley de la gravedad, ¿no? Y tú dices, voy a vencer la ley de la gravedad porque quiero, y te lanzas del segundo piso. Vas a ver que vas a hacer tu mano. No vas a vencer la ley de la gravedad. Necesitas un milagro, algo superior. Así pasa con el deseo de la carne. Si tú quieres vencer por tus propios medios, Lutz me disciplina. No. Vas a ver cuánto te va a durar la disciplina. Pero si estás con el Espíritu, te garantizo que ese es el milagro. ¿No ves? Ese es lo único que yo he entendido que nos puede cambiar a todos nosotros. ¿No ves? Por nosotros mismos, miren hermanos, con esto les sintetizo. Si la salvación dependiera de mí, de nosotros, de mí mismo, estoy perdido. Sí, está perdido. Tenemos que aprender que dependemos de Dios, ¿no? Andar en el Espíritu. Romanos 8:5 dice, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por tanto, tienes que vivir en el Espíritu. No hay otra solución. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu no se refiere a que tú poseas al Espíritu. Entonces, cuando tú ya estás firme en tu doctrina, sabes quién eres, vas creciendo en eso, te vas a ir dando cuenta de una cosa. Va a haber una transformación en tu vida y te vas a dar cuenta de una cosa. Todo lo demás, lo anterior de tu vida, ya lo vas tomando, como dice Pablo, por basura. ¿No? Tus títulos, tus todo, ya no sirve. No puedes seguir trabajando, pero no es la prioridad de tu vida. Empiezas a ocuparte de los negocios de Dios. Empiezas, te voy a decir, ¿no? A leer las Escrituras, a estudiarlas, a orar, a cantar himnos. Ahí en tu casa estás cantando una canción, un himno que adore a Dios.
¿sí? Empiezas a congregarte con ganas, con deseo, con compromiso. Empiezas a ver ministerio de sana doctrina, escuchar grabaciones de Dios, aprovechar el internet, la tecnología, y puedes ver muchos videos de Dios. Meditar en las cosas a lo largo del día, darte un tiempo, irte a un rincón y pensar en las cosas de Dios, ¿no? Asistir a las reuniones de asamblea, visitar y animar a otros cristianos, ejercitar nuestros dones según la dirección del Señor, porque todos tenemos dones, solo que a veces no los descubrimos. Estar ocupado en el Evangelio, servir y ofrendar a la ayuda, ayudar al Señor, a la obra de Dios. No lo haces por obligación, lo haces por amor, porque estás firme en lo que crees, tienes convicción, y el Espíritu empieza a controlar tu vida. Le has dado el control de tu vida al Espíritu. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Digamos que tú invitas a alguien a tu casa, pero no le das el control de tu casa, le das: en esta habitación vas a dormir y ahí vas a estar, y te vamos a dar desayuno. Es un huésped, es un huésped. Pero ¿qué tal si esa persona que le invitas un día les toma las llaves de la casa, puedes hacer lo que quieras, abrir tu ciudad, te preparas todo lo que tienes control sobre toda la casa? ¿Pero qué nos pasa a los seres humanos con el Espíritu? Lo llamamos como huésped, ¿no? O está como huésped. Tienes control de algunas cositas, otras cositas no. Esas decisiones te ganan la vida. Pero la Biblia nos dice que al Espíritu Santo tienes que darle el control, las llaves de todo, la conducción del auto, de todo. Sales afuera a conducir tu auto y Cristo está a tu lado, o el Espíritu le dice: tú me copiloto, yo soy el que conduzco. No, ven tú a conducir, yo soy tu copiloto. Esa es la idea, hermanos, de hablar en el Espíritu, ¿no? Y ocuparnos de las cosas de Dios. Y van a ver, y se los digo con toda propiedad, ¿no? ¿Sí? Su vida va a cambiar. Va a cambiar radicalmente. No. Y muchas iglesias les da miedo hablar del Espíritu, porque hay una tergiversación a lo que es el Espíritu, ¿no? Empiezan a tirarse al suelo, a llorar, a hacer no sé qué cosas. Me ha poseído el Espíritu. No sé qué espíritu le habrá poseído, pero la verdad es que llegamos a unas situaciones distorsionadas de lo que realmente dice la palabra de Dios. Andar en el Espíritu, ocuparse, sientes la necesidad de ocuparte, no es que vas a sentir esos altos deseos de tirarte a no sé qué piso y el Espíritu me va a agarrar ahí. No es así, no se trata de eso. No se trata de eso. La palabra de Dios es simple, pero compleja en muchas situaciones, pero podemos acceder a ella porque Dios nos ha revelado de tal forma que está al alcance de nosotros. En la teología hay dos doctrinas que sienten: la incomprensibilidad de Dios y la cognoscibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas cosas Dios es incomprensible. De pronto se lo lleva a mi mamá y no entiendo por qué. Es incomprensible, aunque sé que Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder comprender por mal, porque somos finitos, Él es infinito, hay que diferenciar eso, ¿sí? Pero aunque Dios es incomprensible en toda su magnitud, es cognoscible, podemos conocerlo, se ha revelado para que le conozcamos en lo que realmente nos beneficia a nosotros y nos salva. Y podemos conocer las cosas de Dios. ¿Dónde? En la palabra de Dios, mirando a Cristo, podemos conocer, ¿no? Conclusión, amados hermanos, ¿no? Conclusión. La conclusión lo vamos a resumir en un cuadrito muy simple. A ver, como problema nosotros podemos ver, te hago una pregunta. Caramba, esto está ganando. Hazme lo que quiero que vayas a tu casa y hoy día reflexiones y te preguntes. Primero, yo creo que todos somos cristianos, hemos nacido de nuevo, y si alguien no, podemos ayudarlo. Nosotros no le vamos a hacer nacer de nuevo.
Dios es el que hace nacer temor, pero Dios nos utiliza para que ayudemos en su obra. ¿No? Quiero que vayas a tu casa y te mires al espejo y te dices, ¿es mi vida un caminar con Dios? ¿Estoy caminando con Dios o estoy caminando en otra dirección? Esa es la pregunta. Y reflexiones en la teoría, la ortodoxia es la teoría. Dame por favor. ¿No? Y quiero que entiendas algo que hemos hablado. Caminar con Dios, como Enoc, es ser trasladado a su presencia, a tu hogar. Quiero que entiendas. Caminar con Dios te va a llevar a su presencia y a tu hogar. Al hogar. Vamos a volver a nuestro hogar, de alguna forma. Y lo que nos dijo Enoc, ¿no? Caminó Dios, pues, Enoc con Dios y fue trasladado y desapareció, dice, porque le llevó Dios. Yo quiero que Dios me lleve y en realidad nosotros los cristianos queremos que nos lleve a todos, a los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta, ojalá se salvaran, ¿no? Todos queremos que se salven, todos. Sea Maduro, Evo Morales, no sé qué, ¿no? Queremos que se salven todos, ¿verdad? De corazón. Pero eso no va a ser posible, lamentablemente, ¿no? Si te pones a pensar, haz un ejercicio mental. De 8.000 millones de habitantes, ¿cuántas personas? Hay más de 2.000 religiones en el mundo, las religiones no salvan. ¿No? ¿Sí? Las religiones son antropocéntricas, no son cristocéntricas ni teocéntricas. Son creadas por el hombre para reconectar con Dios de alguna manera, a nuestra manera. Por eso le damos reglas, normas. La única palabra autorizada que tenemos para llegar a Dios es la Biblia, a través de Cristo, ¿no? Porque es el único camino al Padre, es el Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios y nosotros nos basamos en sola Escritura, ¿no? La Escritura es la autoridad para nosotros, ¿no? Entonces, en la práctica, caminar con Dios, ¿qué es? Es seguir a Cristo, separarnos de nuestro yo, transformarnos y sostener esa cruz. Saber que vamos a sufrir, pero con una esperanza grande, grande. Las pruebas, ¿no? Son como crisol, ¿no? Siempre me imagino esta historia que en la Edad Media seguramente. Cuando querían forjar una espada, ¿no? Lo metían al fuego y la espada estaba ardiendo así, roja, ¿no? Y después, ¿dónde la metían? Al agua. ¿Te imaginas que a ti te pasa eso? ¿Sí? Debe doler, ¿no? Pero después la espada está pues perfecta, ¿no? ¿Sí? Está para cortar cualquier cabeza, no sé. Perfecta la espada. Hermosa, ¿no es? Pues así pues Dios nos está forjando. El fuego y el agua, ¿no? Sí, nos está forjando, ¿sí? Sostenemos la cruz. Y siempre con obediencia. Esa es la trilogía que tenemos en la iglesia, ¿no? La ortodoxia, la ortopraxis, la obediencia. La ortodoxia es la teoría, que es la doctrina que nos debe guiar, la práctica es la ortopraxis y la obediencia. Debemos obedecer. Caminar de Dios es obedecer su voluntad y aceptar el control de su espíritu, ¿no? Cuando Pablo nos dice, anden pues en el espíritu, no nos dice, no. A ver, les aconsejo que anden en el espíritu. No dice eso, ¿no? Dice, es un mandamiento. Andad en el espíritu. Andad en el espíritu. Y eso tendríamos los cristianos que obedecer para poder caminar y parecernos a Cristo. Bien, terminamos con eso y pues ahí puse un dicho, caminar con Dios es retornar al hogar con el Padre, siguiendo a Cristo y andando en el Espíritu. Buenos hermanos, les agradezco de corazón, espero que no se hayan cansado, no se hayan aburrido, no era ¿sí? Y que este mensaje les haya llegado para que en la semana podamos ir disfrutando de la meditación con Dios para cambiar nuestras vidas, ¿no? Que Dios los bendiga, que nos guarde
y bendiga también su alimento a mediodía. No sé qué se sentirá, quesito, ¿no? Bien, Gracias. vamos a cantar su Happy a los cumpleaños de nuestro mes. Un minutito, vamos a cantar. Tenemos 4 cumpleaños este mes. Nuestra hermana Patti, que no está presente de viaje, creo el 21, ¿no? Nuestra pequeña hermanita Aria, que está jugando allá, yo también 6 añitos, sí, si tiene, ¿no? ¿Te han oído cantar, Aria?